criptomonedas, la nueva forma de hacerse millonario. En la actualidad han surgido nuevas formas de hacer dinero: operaciones binarias, mercados de valores, fondos de inversión y criptomonedas. En años más recientes, las criptomonedas han ganado notoriedad por diversas razones. Las personas han comenzado a utilizarlas por varios factores: para hacer pagos rápidos, para evitar los cargos de transacción que cobran los bancos tradicionales, o porque pueden ofrecer anonimato. Otras personas también se han dedicado a adquirir y conservar criptomonedas como una forma de inversión, con la esperanza de que aumente su valor en el tiempo. Dentro de las criptomonedas también existe una amplia variedad de opciones para ganar dinero sin dedicarle gran cantidad de tiempo a las actividades. Pero, ¿son las criptomonedas la nueva forma de hacerse millonario? Antes de conocer más sobre lujo, abundancia y éxito, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para mantenerte al día con los nuevos vídeos y compartir esta información. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son un tipo de medio digital de intercambio que, a pesar que lleva más de 10 años de existencia, ha sido recientemente cuando más ha aumentado su fama y las personas han comenzado a utilizarla en diversas formas. También llamadas criptodivisas o criptoactivos, las mismas cumplen la función de una moneda ordinaria, por lo que han recibido ese nombre en función de sus propiedades. Sin embargo, la diferencia radica en que es un activo 100% digital, que se almacena en carteras digitales conocidas como wallets y que utiliza un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales y poder verificar la transferencia de activos. Las criptomonedas cuentan con varias características que las diferencian de los sistemas tradicionales. La primera es que son descentralizadas, es decir, que no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Para hacer esto, se usa de una base de datos de transacciones conocida como blockchain o cadena de bloques, y es una forma de registro contable compartido para el control de estas transacciones. La blockchain es una red de ordenadores que tiene nodos repartidos por todo el mundo, con copias de todas las transacciones que se han realizado. Cada bloque enlaza a un bloque previo y establece una fecha y datos de transacciones, haciendo que, por diseño, sean resistentes a la modificación de datos. El nacimiento de las criptomonedas. La primera criptomoneda fue el Bitcoin, creado por Satoshi Nakamoto. Hasta la actualidad nadie sabe quién es esta persona y sabemos que el nombre es un seudónimo para ocultar la verdadera identidad. Esto ha dado muchas especulaciones hasta la fecha. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describe un sistema de pago person to person o P2P, al que llamó Bitcoin. Y luego de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda. Aunque no se sabe quién es, sí se sabe que se ha convertido en una de las 20 personas más ricas del mundo, pues el Bitcoin y su tecnología han tenido tal impacto que una unidad de esta criptomoneda en la actualidad se encuentra en más de $20,000. Cada criptomoneda tiene su propio algoritmo, el cual gestiona la cantidad de nuevas unidades que se emiten cada año. Esto le otorga la capacidad de generar valor frente al dinero o a los activos convencionales, y no están sujetas a las modificaciones que los poseedores de los activos tradicionales establezcan, sino que, como existen diferentes algoritmos de las diversas criptomonedas, el máximo de unidades de cada criptodivisa también varía, lo que afecta también su valor y su rendimiento.
Lo bueno de las criptomonedas es que podemos ver su comportamiento y estudiar la cadena de bloque como si fuera un libro abierto y público, pues en ella se registran todas las transacciones que hacen los usuarios. Cuando se realiza una transacción, los datos de esta se registran en un bloque y automáticamente se va replicando en el resto de transacciones. Esto hace que los datos no puedan ser modificados ni manipulados sin modificar el resto de bloques, algo que es extremadamente complicado. Hacerse millonario con las criptomonedas. Existen muchas historias de personas que invirtieron un monto pequeño hace años cuando el Bitcoin estaba en sus inicios y que debido al crecimiento de su cotización se volvieron millonarios. Pero la verdad es que aunque hay casos de personas que se hicieron millonarios de la noche a la mañana gracias a las criptomonedas, la verdad es que no son los casos mayoritarios. El perfil más común del usuario de criptomonedas es el de personas que la utilizan como reserva de valor para resguardarse de la inflación y preservar su dinero. Entonces, el foco de las criptomonedas no debe estar puesto en hacerse millonario, sino en ser parte de la evolución del dinero. Si uno decide arriesgarse con las criptomonedas como inversión a largo plazo, no hay que desesperarse, pues en ese tiempo el dinero podría crecer. Si busca dinero al instante, debe saber que como toda inversión conlleva un riesgo muy grande. Hacerse millonario invirtiendo en criptomonedas es posible, tal como sucede con los bonos y acciones. A mayor riesgo, mayor ganancia. Pero, de cualquier forma, ya sea como inversión a largo plazo o a la búsqueda de máxima rentabilidad en poco tiempo, lo mejor es leer e investigar antes de invertir. Es importante saber que hay dos tipos de criptomonedas, las volátiles y las estables. Con las volátiles es posible ganar dinero rápido, pero también se lo puede perder. Las estables están equiparadas con una moneda fiat y su cambio es 1 a 1. Es decir, una criptomoneda estable equivale a $1 o a €1 dependiendo del caso. Mientras que las volátiles dependen del mercado, la variación o la disponibilidad como el caso del Bitcoin. Por eso, antes de invertir, es importante entender qué hay detrás de cada proyecto, cuáles son sus fundamentos y cuál es su futuro. Warren Buffett, inversor y empresario estadounidense, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, conocido como el Oráculo de Omaha y la quinta persona más rica del mundo, nos dice: evita inversiones que no entiendes y opta por aquellos en los que tienes claro cuál es el modelo de generación de negocio. La inversión segura. Cooper Turley es un joven de 25 años que comenzó a invertir desde los 20 años en las criptomonedas. Hoy en día es asesor financiero y estuvo en la lista de Fortune de las 50 personas más influyentes en las NFT. Este joven se vio sumergido en 2017 en el boom del Bitcoin y de las criptomonedas en general, cuando por entonces el Bitcoin subió a lo que fue el precio más alto hasta ese momento de aproximadamente $20,000 por moneda. Siendo todavía estudiante universitario, Turley se arriesgó con unos pocos de cientos de dólares que había logrado ahorrar. Sin embargo, el éxito llegó cuando supo diversificar sus inversiones y comenzó a apostar en diferentes monedas para capitalizar su inversión. Haz tus apuestas con convicción, nos dice Turley, y señala que, como norma general, nunca tengas tokens que representan menos del 5% de tu cartera total de criptomonedas. Por ejemplo, si tienes una cartera de 10.000 euros y tienes 100 euros de un token, que representa el 1% de tu cartera, ese token tendría que subir un 10.000% para que tenga un impacto significativo en tu inversión. Tener convicción asignando solo posiciones con más del 5% de tu cartera te da una probabilidad mucho mayor de que ese token marque una diferencia sustancial en tus finanzas. Por otra parte, su mayor recomendación es no perseguir la burbuja. Es decir, que si te encuentras observando una cripto que se ha revalorizado más de un 300% en una semana, hay que tener mucho cuidado, porque
Aunque puede haber beneficios a corto plazo, la mayoría de las olas en el mundo cripto duran como mucho unos días. Así nos dice que si compras un token cuando todo el mundo ya está hablando de él, lo más probable es que estés en la cola de la oportunidad de subida. Por lo que el mayor consejo es comprar en el rumor y vender en el entusiasmo. Como norma general, debes estar calmado, pues el mundo puede haberse vuelto loco por las criptomonedas, pero no hace falta unirse de manera precipitada. Es importante mantener la cabeza fría y ver más allá de la tendencia. Por eso, la mejor arma para combatir los fraudes, que son bastante común en el mundo de las criptomonedas, es la incredulidad. El hacerse millonarios con las criptomonedas no es diferente de cualquier inversión en bolsa, en activos o en propiedades. Son pocas las ocasiones en que puedes hacerte millonario de la noche a la mañana y siempre existe un riesgo elevado al querer hacerlo de esta manera. Por eso es mejor destinar a las criptomonedas una pequeña cantidad de dinero que uno puede darse el lujo de perder y estudiar sobre las mismas como sería con cualquier otra inversión. Al obtener ganancias hay que hacer como otras inversiones y vender cuando los precios suban. No hay que confiarse en que las ganancias se van a consolidar, porque puede haber una caída brutal en cualquier momento. Sin embargo, gracias a la volatilidad de las criptomonedas, no queda descartado que esta pueda ser la nueva forma de volverse millonario. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés siempre informado y puedas tener lujo, abundancia y éxito y aprender el secreto de los millonarios.